Hola, ¿qué tal? Somos Alex Rosas y Daniel Gregorio y nos encontramos en el estudio de piano 1827. Hoy traemos una emisión nueva del Consejo Pianístico en el que vamos a tratar un tema que consideramos también de mucha relevancia, que sería el cómo prepararnos para un recital. Y precisamente hablamos de esto porque el tocar en público es algo que también requiere una preparación. No es simplemente llegar a tocar y ya después de practicar, sino pasar a través de varios puntos para lograr un buen desempeño en un recital. Y entonces, como primer punto, hablando de una preparación, yo creo que tendría que ser la preparación psicológica, ¿no? Como bien sabemos, el tocar en público es algo pues, que cuesta mucho trabajo porque a todos nos dan nervios. No sé, ¿tú qué opinas acerca de esto? Sí, pues yo creo que siempre es difícil presentarse en público y sobre todo cuando nunca lo has hecho. O sea, justamente hablando de que es una preparación, yo creo que como todo lo demás del piano, el tocar en público también es práctica. Y yo creo que entre más lo haces y entre más seguido lo haces, te vas haciendo mejor, como con todo lo demás. Y entonces, pues sí, justamente también ya depende un poco de la persona. Hay gente que se pone más nerviosa, hay gente a la que no le importa mucho. Los niños, por ejemplo, son muy chistosos porque como que a ellos les vale, se suben al escenario y tocan como si nada y sí, no les pasa nada. Pero normalmente cuando ya estamos más grandes es cuando nos preocupa y sobre todo los primeros recitales están los nervios de qué me va a ver mi familia, que es la primera vez que toco. También está la cuestión del instrumento, ¿no? Porque normalmente cuando es tu primer recital no tienes tanta experiencia, has tocado muy pocos instrumentos y llegas a otro nuevo, a lo mejor hasta es un piano de cola y puede ser que te destantee un poco, ¿no? Y sí es medio extraño eso, entonces pues sí hay que prepararse muy bien para poder tocar en público. Como decías al principio, no nada más es ya me sé la pieza y ya puedo presentarme en público. Sí. También, como decía Aldo, lo de la preparación psicológica, hay que aceptar que a todos nos dan nervios, a todos, porque incluso a los grandes pianistas. Hay una anécdota muy curiosa que se me quedó muy grabada cuando me la platicaron, del pianista Claudio Arrau, pianista chileno de los grandes, que él llegaba al día en que iba a tocar y le daban tantos nervios que en el momento no quería salir a tocar. Casi lo tenían que empujar y obligar, maestro, vamos, usted puede, ¿no? Sí, claro. Y ya sentado en el piano, entonces es como ya entraba como en su personaje de pianista famoso y vamos, ¿no? Pero lo tenían que obligar a pasar a tocar, ¿no? Sí, pasa con muchos. Yo también recuerdo que de Rachmaninoff igual decían que era súper nervioso. Y digo, pues sabemos que el repertorio de él es súper complicado, súper difícil. Justamente dicen que, bueno, uno de sus conciertos más famosos, la introducción del concierto número 2, pues tiene un tema en el que la orquesta está tocando así súper fuerte y el piano casi no se oye. Y dicen que esa introducción la hizo porque como para darle una oportunidad al pianista de calentar y de que no se escuchara, que estuviera la orquesta así a todo lo que da. Y entonces ya ahí, pues ya estando ahí un poco como caliente y ya, bueno, ya tocó la orquesta, ahora sí entro yo, ¿no? Y además entrar con una melodía muy bonita y más o menos fácil. Entonces, pues sí, los nervios ahora sí que nos dan a todos. No, fíjate, yo no conocía esa historia, pero qué bien, porque sí tiene sentido lo que dices del concierto, que empieza sin que se escuche mucho el piano. Sí, y empieza haciendo un montón de escalas y arpegios, entonces pues justamente para calentar, ¿no? Entonces, bueno, los que van a tocar en recital tienen que aceptar que todos tenemos nervios, aunque seas principiante, aunque ya seas súper famoso, aunque seas el mejor pianista del mundo, van a dar nervios. Y también aceptar la situación de que cuando vas a tocar ya tienes la pieza a cierto nivel y no vas a poder corregir nada nuevo ese día, ¿no? O sea, como tengas la pieza, así va a quedar. Entonces aceptar cuál es tu nivel en ese momento, cuánto estudiaste, si estudiaste mucho o poco, ni modo, o sea, pues lo que vaya a salir, ¿no? Sí, y luego es difícil porque hasta es un poco contradictorio, porque uno pensaría que si estás muy preocupado y quieres que todo salga bien, todo va a salir bien. Y yo me he dado cuenta que no, que entre más estás pensando ya a la hora de estar en el escenario, entre más estás pensando, tiene que salir perfecto, tiene que salir bien, te equivocas más, te empiezas a poner más tenso. Si de repente, por ejemplo, vas tocando y va todo bien, no te has equivocado, conforme vas avanzando en la pieza y no te has equivocado, te empiezas a poner más tenso, porque como que dices, todo va bien, que no me equivoque, y eso te hace equivocarte. Sí, eso pasa mucho. Eso me hizo recordar una vez con una maestra de lectura a primera vista, nos decía que había que encontrar la paz mental, ¿no? La paz interior, claro, para poder tocar mejor. Y sí, lo que dices, en el momento hay que tratar de estar lo más calmados posibles, aunque den nervios, pero tratar de estar calmados, porque
al final, para tocar bien, hay que pensar sobre todo en la música, pero ya llegar a ese nivel es... Y disfrutarlo, ¿no? Porque, disfrutarlo, sí. Pues finalmente lo estés haciendo por hobby o porque sea tu carrera, pues se supone que si lo estás haciendo es porque te gusta, ¿no? Sí, No debería ser algo para sufrir ahí arriba. Sí, exacto. Bueno, pero a pesar de que nos den nervios, siempre podemos trabajar de ciertas formas para que estemos mejor preparados y que no sea la experiencia así algo feo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que tú crees que pueden ayudar para prepararse para un recital? Yo creo que, bueno, yo siempre a mis alumnos les digo, una buena recomendación sería, en cuanto a la memoria, colocar puntos de referencia en la partitura, en la pieza. Me refiero exactamente a que cuando uno va estudiando la pieza, la va memorizando, sí hay que tocarla de principio a fin para un recital, obviamente, pero lo que quiero decir es seleccionar ciertos puntos, ¿ok? Como empezar en cualquier parte de la partitura, en un inicio de frase, un final de frase, una sección, y saber exactamente cómo empieza cada sección, para que si por algún motivo, o por nervios, porque entró un niño, o por lo que sea, te equivocas, no te quedas ahí pasmado y digas, híjole, ¿qué sigue, no? Sí, sino claro. que sepas exactamente qué sección sigue para que, aunque te saltes unas pocas notas de la anterior sección, puedas continuar sin ningún problema. Esa sería, yo creo, una buena sugerencia. Sí, porque luego pasa mucho que te equivocas y ya no sabes cómo continuar, ¿no? O luego también pasa mucho que hay quien se equivoca, vuelve a tomar desde un poquito antes, pero otra vez se equivoca en el mismo lugar y como que ya no puedes avanzar, ¿no? Entonces justo con estos puntos lo que haces es, bueno, si ya te equivocaste ahí, como que no lo puedes avanzar, te saltas al siguiente punto, ¿no? Y entonces ya, digamos que pasas el bache. Exactamente. Y bueno, también otra recomendación podría ser pensar en el tempo, ¿no? Yo generalmente les digo que, por ejemplo, sí es bueno que traten de alcanzar la velocidad para tocar la pieza, porque si no, no estaría correctamente tocada, pero mi frase así clásica en todas mis clases es mejor calidad y claridad que velocidad. Sí. Entonces yo a mis alumnos, por ejemplo, les digo que si van a tocar, como el tiempo al momento de estar ahí tocando transcurre diferente por alguna razón, yo les digo que traten de tocarlo un poco más lento, porque, insisto, uno se puede desbocar y se descontrola todo y te pierdes, ya no sabes qué estás haciendo. Sí, y siento que eso hay como varias formas de verlo, porque justo tú dices, bueno, hay que agarrar un tiempo más lento ya que estés ahí en el recital, y yo, por ejemplo, lo que trato de pensar cuando yo toco es, bueno, si la voy a tocar a este tempo, entonces tengo que ser capaz de tocarla todavía más arriba, como también, para no ir justamente al máximo de tu velocidad, ¿no? Porque pues si vas al máximo de tu velocidad, cualquier cosita que pase te distraiga y te caes, ¿no? O sea, te equivocas o algo. Yo creo que es bueno exactamente trabajar como diferentes velocidades, ¿no? Que eso también se los digo. Poderlo trabajar muy lento y poderlo trabajar rápido. Pues sí, precisamente para tener un rango de velocidades y que no te descontroles en el momento del recital. Sí, digo, yo creo que de estas recomendaciones las puedes llevar a un extremo, ¿no? O sea, justo trabajar muchos tempos diferentes. O por ejemplo, yo he conocido gente que literalmente pueden empezar desde cualquier compás de la pieza. Que digo, pues sería como lo ideal, ¿no? Porque eso te da muchísima seguridad. Y hablando, regresándonos un poquito a lo de la preparación psicológica, algo que yo creo que sí es muy cierto es que, pues entre más preparado estés y entre más formas diferentes hayas utilizado para estudiar la pieza, como que ya ese día te sientes más tranquilo. Sí, también. Claro. Sí. Pues es que tener dominio sobre lo que estás haciendo siempre te da seguridad, ¿no? Sí, claro. Es como cuando uno expone, si te sabes bien el tema, te sientes seguro. Si medio lo estudiaste, tú sabes que medio lo estudiaste y te vas a equivocar, entonces te mueres de los nervios. Que sí, tienen mucho que ver también. Bueno, y yo creo que una siguiente recomendación sería justamente practicar el tocar en público. O sea, está muy bien tocar la pieza por secciones, está muy bien esto de establecer puntos, pero algo que es muy importante es que ya que estés cerca del recital, no sé, una semana, 2 semanas antes, trates de constantemente tocar la pieza de principio a fin y si se puede de preferencia con alguien viéndote. A eso me refiero con practicar tocar en público. No necesitas 200 personas, o sea, tan solo con que le digas, no sé, a tu papá, un primo, un tío, siéntate aquí, escúchame. Hasta el vecino, ¿no? Sí, hasta el vecino, a quien sea. O incluso, pues ahora con los celulares y eso, si pones una cámara ya te pones nervioso. O sea, por alguna razón, como que saber que tienes a alguien o algo viéndote, te pone nervioso y justamente
es practicar los nervios para que cuando estés en el escenario no sea algo extraño, sea algo que ya hayas sentido antes y puedas manejarlo. Exactamente, es algo que yo iba a decir, que uno tiene que preparar la condición en la que estás estudiando, porque es, ¿cómo decirlo? Cuando estás en el recital no tienes la misma concentración que cuando estás en tu casa tranquilo, sin ninguna perturbación. Sí. Entonces digamos que exactamente como dices, hay que forzarse a tener nervios mientras estás practicando para que a la hora de llegar al recital puedas tener un nivel de concentración suficiente, ¿no? Que es muy importante porque, te digo, puede entrar un niño o suena un celular o alguien tose o lo que sea y pasa mucho. Te desconcentras completamente. Bueno, y además de la concentración, también la idea de tocar la pieza de principio a fin es generar resistencia, y sobre todo cuando ya estás un poco más avanzado y vas a tocar un programa largo, no sé, media hora, una hora, sí necesitas estar acostumbrado a tocar el programa completo, porque no es lo mismo estar solamente practicando cachitos, estar practicando secciones y a lo mejor estarlas practicando más lento o con calma, que ya tocar tu programa completo al tempo que es y teniendo la concentración, y además también tus manos tienen que estar acostumbradas, ¿no? al desgaste físico que implica tocar media hora o una hora de corrido. Sí, porque además, hablando de resistencia, precisamente, esto es algo corporal, ¿no? No es que uno se vaya a preparar para correr un maratón o algo así, pero sí requieres precisamente generar cierta resistencia, trabajar el aguante que uno tiene a la hora de tocar, ¿no? Digo, también hay de piezas a piezas, pero no simplemente generar resistencia en cuanto a lo físico, sino también en cuanto a lo mental, porque si vas a tocar una pieza, por ejemplo, de Bach o del barroco, que es algo que requiere pues bastante dominio de la pieza en cuanto a mental, no tanto al dominio técnico, porque de hecho las piezas barrocas ni siquiera requieren tanto dominio técnico, ¿no? Bueno, a menos que sean ya piezas de muy alto nivel. Sí, muy difíciles. Pero más que nada es que mantengas la concentración por esta cuestión de la polifonía, que es algo bastante complicado. Y de la memoria, ¿no? Porque justamente sí. Yo, por ejemplo, en mi examen profesional toqué cosas bastante complicadas técnicamente, pero la pieza con la que iniciaba era un preludio y fuga de Bach. Sí. Y yo creo que era de las cosas que más me ponía nervioso, porque sabía que la fuga en específico, tocarla de principio a fin, era bastante difícil sin equivocarte, sin que se me olvidaran partes ahí de la fuga. Siempre es súper difícil memorizar ese tipo de cosas que tienen muchas voces y están como súper intrincadas y tienes que estar pensando en una y en otra, ¿no? Y además justamente siempre la primera pieza con la que empiezas es cuando estás más nervioso porque acabas de subir al escenario. Sí, exacto. Entras al escenario, te sientas en el piano y sabes que te vas a aventar como con los leones, ¿no? Sí, claro. Es como si vas a subir una montaña rusa a punto de cuando vas a bajar, ¿no? Sí, y además, bueno, si no tienes la suerte de poder probar el piano un poquito antes, pues también estás medio frío ahí de las manos. Y bueno, justamente si puedes probarlas antes, yo creo que eso es lo mejor, o sea, que puedas probar un poquito el piano para que no llegues así en frío. Bueno, y también aquí entraría la cuestión de la memoria, hablando de memoria, precisamente porque es algo que también se tiene que trabajar mucho, ¿no? Ya habíamos hablado de los puntos de referencia que tienen mucho que ver con trabajar la memoria, pero bueno, aquí entraría también trabajar los diferentes tipos de memoria que hay, ¿no? La memoria visual, la memoria muscular, la memoria auditiva. Precisamente nos servirían para eso las escalas, por ejemplo, los arpegios, los acordes, porque es algo que te vas a encontrar en toda la música, ¿no? Y eso ayuda a que uno tenga ciertos dominios del teclado, ¿no? Que sepas exactamente las distancias, que tengas pleno conocimiento de lo que es el teclado del piano. Sí, justamente ahorita pensé que luego nos preguntan que por qué es importante aprender teoría, armonía, escalas, acordes, tonalidades, lo que sea. Y justamente es porque si tú no tienes esas herramientas, el saber acordes, por ejemplo, te ayuda a analizar la pieza y a que la puedas memorizar así, ¿no? Pero si no sabes eso, estás, digamos, un poco a la deriva, porque o te aprendes las notas así, nota por nota, en lugar de agruparlas, yo que sé, en un acorde, o simplemente dependes de la memoria muscular, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero entre más tipos de memoria tengas tú a la mano para memorizar tu pieza, va a ser mejor. Sí, precisamente también por eso menciono yo siempre a mis alumnos, y en el tutorial que hice incluso, que es bueno hacer un análisis general de la pieza, ¿no? Para saber exactamente cómo está estructurada, las secciones que hay, dónde empiezan y dónde terminan las frases,
A nivel armónico también, que eso ya es un poco complicado para las personas que van comenzando, pero ya a cierto nivel sí puedes analizar toda la armonía y saber cómo está construida la pieza, ¿no? Todo esto ayuda mucho a la cuestión de la memoria. Bueno, y ahora que ya hablamos de las recomendaciones en general, también algo que es importante saber es qué hacer el día del recital, ¿no? El mero día que vas a tocar tus piezas. Y bueno, yo creo que hay algo que sucede es que depende mucho de cada quien, depende mucho de tu carácter, qué cosas son las que te ayudan. A mí, por ejemplo, sí me gusta tocar lo que voy a presentar en el recital ese mismo día, pero trato de no desgastarme tanto. O sea, si tengo una pieza que va muy rápido, la toco a un tempo mucho más lento, como muy consciente de los movimientos, tratando de estar relajado. Y bueno, por ejemplo, si es un programa largo, tal vez trataría de no tocarlo completo, simplemente algunas secciones, ¿no? O sí tocarlo completo, pero igual, calmado, a un tempo tranquilo y sin estar estresándome, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta tocar el repertorio del día del recital, ¿no? Porque me causa cierta inseguridad. Aquí entraría lo que decimos de la preparación psicológica. Sí. Claro, si hay algún pasaje que tenga dudas, que me genere alguna inseguridad, pues sí lo repaso en el momento, bueno, no en el momento, horas antes, para reafirmarlo y para que no haya ninguna duda. Pero sí, procuro no tocar las piezas que voy a interpretar ese día. Yo prefiero tocar algo que me sepa súper bien, que me sepa muy bien de memoria, porque también si uno toca otra pieza que no se sabe muy bien, le añades más trabajo al cerebro, te causa más inseguridad, etc. Entonces yo prefiero tocar una pieza que sea lenta incluso, que no me requiera mucho técnicamente hablando para no cansarme, porque también creo que ese es otro punto importante, ¿no? El que uno tenga que estar bien descansado. Yo creo que incluso es bueno dormir 1 hora, echarse una siesta, algo así. Claro, mucho tiempo antes de que sea el recital, ¿no? Sí, yo justamente hice eso ahora que fue mi examen de titulación y también en un concurso que participé antes. Tomé una siesta, digamos que justo como 2 horas antes de que tuviera que irme a la escuela. Entonces cuando llegué ya estaba bastante descansado y creo que eso sí te ayuda mucho como a estar más despierto, a que estés más presente en el momento, ¿no? Sí, que también aguas con eso, porque un profesor nos contaba que él una vez le pasó que se durmió 1 hora antes del recital y despertó todo así como mareado y no sabía qué estaba pasando, ¿no? Entonces obviamente pues no tocó así al 100%, entonces... Sí, digo, es hacerlo como con cierto tiempo ahí de Sí, reserva, exactamente. ¿No? Y bueno, lo que yo sí hago, por ejemplo, el día del recital, para calentar sobre todo, porque hay que tener pues los músculos listos, los tendones, todo, es tocar escalas, arpegios, acordes, nada más pasarlos así poco, ¿no? Tampoco fatigarse. Sí, si no hay un piano, digo, lo que puedes hacer es empezar a hacer estiramientos de manos, empezar a hacer algunos ejercicios con tu cuerpo, nada más, ¿no? Porque a veces pasa justamente que ya es el recital, pero no tienes ningún piano disponible para estar calentando, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, entonces, para ir cerrando, yo creo que, como decíamos, depende muchísimo de cada quien, ¿no? El estado de ánimo que uno tenga, que estés preparado psicológicamente, que sepas lo que hiciste, lo que no, y pues que disfrutes lo que vas a hacer ese día. Sí, porque finalmente de eso se trata, lo estés haciendo por hobby o lo estés haciendo porque esa es tu carrera. Creo que el punto es pasarla bien, ¿no? Divertirte y no estarte estresando ya que estás ahí arriba, sino cuál sería el punto, ¿no? Estar haciendo cosas que te tienen así. Sí, exactamente. Y bueno, hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Esperamos que les sean muy útiles las recomendaciones y que les haya gustado todo de lo que hablamos. Suscríbanse al canal, denle la campanita para que les lleguen todas las actualizaciones de los videos que subamos. Si creen que este video le puede ayudar a alguien más, compártanlo. Síganos también en nuestras otras redes sociales porque ahí les compartimos mucho más contenido. Y nos vemos para el próximo programa del Consejo Pianístico.